Isaías 53, el capítulo de la discordia. Durante siglos, el capítulo 53 del libro de Isaías ha sido la base de la disputa y de la controversia entre el judaísmo y el cristianismo. Incluso en la actualidad, este tema sigue siendo el foco de uno de los debates más candentes y apasionados entre judíos y cristianos. Para el cristianismo, el capítulo 53 del libro de Isaías habla sin ningún tipo de duda del Mesías sufriente, del siervo de Dios, que es rechazado por el pueblo de Israel y además carga con sus pecados. El cristianismo interpreta que ese Mesías, obviamente, es Jesús de Nazaret. En cambio, el judaísmo interpreta que el siervo sufriente de Isaías 53 es en realidad el pueblo de Israel, que a lo largo de la historia ha sido perseguido, ha sufrido exilios y ha sido condenado a vagar por el mundo por causa de sus propias transgresiones. Como vemos, la controversia está servida. ¿El Mesías o el pueblo de Israel? ¿Quién es el famoso siervo sufriente de Isaías 53? Por cierto, he visto muchos vídeos por aquí que hablan de este capítulo como el capítulo prohibido, que los judíos no leemos o que ha sido quitado de la Biblia hebrea. Aquí lo tengo. Está en mi Tanaj, está en mi Biblia hebrea, y está perfectamente en su sitio entre el capítulo 52 y el capítulo 54. No ha ido a ningún lugar. Y de hecho, todos los exégetas judíos clásicos, cuando interpretan el Tanaj, interpretan también Isaías 53. Es decir, no está prohibido. Algunos piensan que los rabinos nos ocultan deliberadamente el contenido de este capítulo, porque si lo leyéramos, nos daríamos automáticamente cuenta de que Jesús es el Mesías, y nos veríamos en la obligación de convertirnos al cristianismo. No es así. Hagamos un poco de orden. El tema que trae Isaías en su capítulo 53 es un tema que comienza en realidad al final del capítulo anterior, en el capítulo 52, concretamente en el versículo 13 del capítulo 52 del libro de Isaías. Y dice así: He aquí que mi siervo prosperará, será exaltado y se elevará muy alto. ¿A quién se refiere Isaías? ¿De quién se trata? ¿Quién es ese famoso siervo? Para poder responder a esta pregunta tenemos primero que entender el contexto del texto. El capítulo 53 del libro de Isaías es en realidad parte de lo que hoy en día se conoce como el Deutero-Isaías o segundo libro de Isaías. Este Deutero-Isaías comprende los capítulos que hay entre el capítulo 40 y el capítulo 55. Es decir, el capítulo 53 está dentro del Deutero-Isaías. Hoy en día los estudiosos dan por hecho de que los capítulos que hay entre el 40 y el 55 no fueron escritos por el propio Isaías, sino que su autor sería un profeta anónimo que vivió varios siglos más tarde. Isaías, el auténtico, predicó en Jerusalén, capital del reino de Judá, a mediados del siglo 8 a.C. El trasfondo histórico de Isaías se sitúa en una época en la que el imperio asirio era la potencia más importante de la región y Jerusalén corría el peligro de caer en manos de su ejército. En cambio, el contexto del Deutero-Isaías, el segundo Isaías, que va del capítulo 40 al capítulo 55, se sitúa un siglo y medio después, es decir, durante el periodo del exilio en Babilonia o quizás durante los inicios del periodo que marca el retorno del pueblo judío a la tierra de Israel después del exilio en Babilonia. ¿Cómo sabemos esto? Porque el propio texto nos lo dice. Si leemos en el capítulo 45, vamos a ver que el propio contexto está claramente marcado en el texto. Así dice el Eterno a su ungido, a Ciro, cuya mano derecha ha sostenido para someter naciones delante de él, y aflojar los lomos de reyes, y abrir las puertas ante él, y para que ellas no se cerraran. El texto menciona claramente a Ciro, rey de Persia, conquistador de Babilonia. Ciro es el rey que le permite al pueblo de Israel retornar a Jerusalén y reconstruir el templo destruido. Es decir, es un texto escrito claramente durante el exilio en Babilonia o durante los inicios del retorno a la tierra de Israel a mediados del siglo VI a.C., un siglo y medio después de la vida del auténtico Isaías que vivió durante el periodo asirio. ¿Quién es, entonces, este profeta anónimo incorporado al libro de Isaías? No lo sabemos, y por eso lo llamamos Deutero-Isaías,
o segundo Isaías. Lo que sí sabemos es que este profeta anónimo vivió durante el exilio en Babilonia y además presenció el retorno de los judíos a su tierra. Sabemos que profetiza el retorno de los judíos a la tierra de Israel y su renacimiento como nación. Y cuando se refiere a los judíos, utiliza el término siervo de Dios. Por ejemplo, en el capítulo 41 de Isaías, versículo 8, que dice: «Pero tú, Israel, tú, Jacob, siervo mío, a quien he escogido de la simiente de Abraham». Siervo mío. Aquí está utilizando el término siervo claramente, sin ningún tipo de duda. Esto no hay que interpretarlo, lo dice claramente el texto. El término siervo en este versículo se refiere al pueblo de Israel. Sin embargo, no está para nada claro que siempre que Isaías o el deutero Isaías utilizan el término siervo, se estén refiriendo a la misma cosa. Esto se complica principalmente a partir del capítulo 42, que es el capítulo que da inicio a una serie de textos poéticos conocidos como los Cánticos del Siervo. He aquí mi siervo, a quien sostengo, mi elegido, en quien mi alma se deleita. He puesto mi espíritu sobre él. Isaías, capítulo 42. Estos cánticos son un conjunto de textos extraídos del libro de Isaías que hablan de la figura de un siervo. El siervo es una figura profética que tiene también una especie de cualidad redentora, que sufre, pero al mismo tiempo redime, salva. La lógica debería ser bastante sencilla. Si, como vimos recién, en el versículo 8 del capítulo 41 del libro de Isaías, Isaías se refiere al siervo como al pueblo de Israel, cada vez que luego hable del siervo, está hablando de lo mismo, es decir, del pueblo de Israel, ¿no? No es tan sencillo. De hecho, unos capítulos antes, en el capítulo 20, versículo 3, el propio Isaías utiliza exactamente el mismo término, el término siervo, para referirse a sí mismo. Y dijo el Eterno: del mismo modo que anduvo mi siervo Isaías, desnudo y descalzo por 3 años como señal y ejemplo para Egipto, así conducirá el rey de Asiria a los cautivos de Egipto y a los deportados de Etiopía, jóvenes y viejos, desnudos y descalzos, y con las nalgas al descubierto, para vergüenza de Egipto. Vemos como al principio el texto utiliza el término siervo para referirse a Isaías. Así dijo el Eterno, como anduvo mi siervo Isaías. Es decir, aquí, en este caso, el término siervo no hace referencia al colectivo nacional llamado pueblo de Israel, sino que hace referencia a una persona, en este caso, el propio profeta. Además, la prueba irrefutable de que no es tan sencillo descubrir la identidad del siervo la podemos encontrar en la actual controversia judeocristiana. Judíos y cristianos no se ponen de acuerdo en su interpretación sobre quién es el siervo de Dios. Los cristianos dicen que es el Mesías y los judíos dicen que es el pueblo de Israel. Para complicar aún más la cosa, si analizamos algunas interpretaciones judías antiguas, descubriremos algo increíble. Por ejemplo, la traducción al arameo de Jonathan ben Uziel, un escriba, intérprete, traductor de textos antiguos, que vivió en la tierra de Israel en el siglo I, mismo contexto histórico en el que vivió Jesús de Nazaret, traduce el término siervo de Dios al arameo por Mesías. Es decir, para Jonathan ben Uziel del siglo I, hace 2000 años, el término siervo de Dios hacía referencia al Mesías de Israel. Abdi Meshicha, mi siervo el Mesías. Así dice el Targum, escrito hace 2000 años en la tierra de Israel. Es decir, había judíos hace 2000 años que creían que el término siervo hacía referencia al Mesías y no al pueblo de Israel. Otra prueba de ello es el Nuevo Testamento, que fue escrito también en el siglo I por autores judíos. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento, libro Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículos 30 en adelante, leemos cómo Felipe, que es uno de los discípulos de Jesús, está de viaje, y en su viaje se encuentra con un eunuco etíope. El eunuco etíope está leyendo textos del Tanaj, y en su encuentro con Felipe empiezan a debatir, empiezan a hablar sobre los textos que está leyendo el etíope. Felipe le pregunta: ¿entiendes lo que estás leyendo? ¿Cómo voy a entender si nadie me enseña? En ese momento le rogó a Felipe que subiera y se sentara con él. Y el pasaje de la escritura que leía era este: como cordero fue llevado al matadero, como oveja muda ante el esquilador, no abrió su boca. Por ser pobre no le hicieron justicia.
nadie podrá hablar de su descendencia, pues fue arrancado de la tierra de los vivos. Esto es un pasaje de Isaías 53. El eunuco le preguntó a Felipe, por favor, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De él o de otro? Es decir, la controversia no es nueva. Ya en el siglo I existía el debate sobre a quién hace referencia el siervo sufriente de Isaías 53. La gente se hacía esta pregunta. Y como vimos claramente, el Targum, la traducción al arameo de Jonathan ben Uziel, traduce mi siervo como el Mesías. Es decir, Jonathan ben Uziel interpreta que mi siervo es el Mesías. Itzhak Abravanel, un rabino muy importante que vivió en la España del siglo XV, también se hace esta pregunta. Él es un exégeta rabínico que interpreta también todo el Tanaj, y al llegar a Isaías 52 y a Isaías 53, se hace eco de esta controversia y escribe lo siguiente. Lo primero que debemos averiguar es a quién le fue dicha esta profecía, porque los sabios cristianos la aplicaron a aquel hombre que fue colgado en Jerusalén al final de la época del Segundo Templo, que según ellos era el Hijo de Dios encarnado en el vientre de una virgen. E incluso Jonathan ben Uziel lo traduce como Mesías. Y esta es también la idea de varios sabios judíos, como se ve en muchas de sus interpretaciones. Itzhak Abravanel reconoce que hay una disputa. Él acepta y escribe que hay muchos sabios judíos que en la antigüedad, al igual que los sabios cristianos en su época, interpretaban que el siervo de Dios hacía referencia al Mesías. Es decir, la controversia sobre la identidad del siervo, hoy en día podríamos decir que es una controversia judeocristiana. Pero en realidad, si analizamos las fuentes de forma un poco más profunda, vamos a darnos cuenta de que también fue en su época una disputa entre judíos y judíos. La controversia sobre la identidad del siervo es una controversia presente en la literatura rabínica. No es solamente hoy en día una disputa entre judíos y cristianos, sino que es una disputa histórica, interna, dentro del propio judaísmo. El propio judaísmo se hace esta pregunta. ¿A quién hace referencia el deutero Isaías con el término siervo de Dios? ¿Al pueblo de Israel o al Mesías? Y hay muchos sabios que interpretan que es el Mesías, así como hay muchos otros sabios que interpretan que es el pueblo de Israel. Uno de los primeros rabinos en la historia del pueblo judío en interpretar que el siervo de Dios es el pueblo de Israel y no el Mesías fue Rashi, famoso exégeta medieval que se dedicó a interpretar toda la Torá, todo el Tanaj y también toda la literatura rabínica de la Mishnah y el Talmud. Y a partir de ahí, muchos otros siguieron con su propuesta. El Baal HaMetzudot, el rabino Altshuler, escribe en sus interpretaciones que el siervo es el pueblo de Israel y justifica el hecho de que está en singular porque en otros muchos lugares del Tanaj se utiliza el singular para hablar del colectivo nacional llamado pueblo de Israel. Es decir, el siervo de Dios es una persona, el pueblo de Israel. El Ramban Nachmanides también considera que el siervo de Dios hace referencia al pueblo de Israel, pero reconoce que hay otros que lo interpretan como el Mesías. Shmuel David Luzzatto, otro gran intérprete de los textos judíos, interpreta también rotunda y tajantemente que el siervo es el pueblo de Israel. Ibn Ezra también reconoce que se refiere al pueblo de Israel, aunque no descarta la posibilidad de que también pueda referirse al Mesías. Es decir, la idea de que Isaías 53 habla del Mesías no es una idea extraña dentro del judaísmo. Es una idea que está presente en la literatura rabínica a lo largo de toda la historia. Porque el judaísmo acepta sin ningún problema que existen varias maneras de interpretar un mismo texto. Resumiendo, el siervo de Dios puede ser el pueblo de Israel, un pueblo que sufre y que está en el exilio por causa de sus propios pecados, y que debe padecer ese castigo hasta ser perdonado y finalmente volver a la gloria. O puede ser el Mesías, que será castigado y rechazado y cargará con la culpa de los pecados de todo el pueblo de Israel. Finalmente, el Mesías será coronado y, por supuesto, triunfará. Ambas interpretaciones existen en la literatura judía clásica. Si bien es cierto que la idea de Rashi, que postula que el siervo de Dios es el pueblo de Israel y no el Mesías, es hoy en día la idea más extendida y también, por supuesto, la más aceptada. Pero cuidado, porque la controversia en torno a Isaías 53 no es
si se refiere o no a Jesús. La controversia consiste en si el siervo de Dios, el siervo sufriente, se refiere o no al Mesías. Es decir, si esas profecías del Deutero Isaías se pueden o no aplicar a la figura del Mesías. Y que Isaías 53 hable del Mesías no significa automáticamente que hable de Jesús. De hecho, el Tanaj está repleto de capítulos proféticos que se refieren al Mesías, y en esto coinciden judíos y cristianos sin ningún problema. No coinciden en que es aplicable a la figura de Jesús, pero en que habla del Mesías coinciden y no hay ningún problema. Podrían coincidir también con Isaías 53. ¿Qué es lo que creo yo? Creo que la tradición judía es tan amplia y está tan repleta de riquezas que no hay absolutamente ningún problema en reconocer que Isaías 53 puede hacer al mismo tiempo, referencia tanto al pueblo de Israel como a una persona, en este caso, al Mesías. Dentro de la tradición judía se acepta que un mismo texto puede ser interpretado de muchas maneras diferentes, y parece que este texto es un claro ejemplo de ello.